Mm, sí, chiquillos. Listo. Tal como lo habíamos hablado, el tema es, esta clase es la primera parte de lo que corresponde a la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Acuérdense que es un conflicto bélico y aquí aparecen los años en que se va a desarrollar. Entre 1939, en septiembre de 1939, y en septiembre de 1945, ¿ya? O sea, son 6 años en que se va a desarrollar este conflicto en gran parte del planeta, ¿ya? Eh, prácticamente todos los continentes, con excepción de América, ¿ya? Porque ahí solamente en las aguas del océano Atlántico hubo algunas maniobras submarinas, ¿ya? Pero guerra propiamente tal en el territorio, en el continente americano, no hubo. ¿Mm? Entonces, el objetivo, lo primero, entonces, conocer, comprender y analizar causas y características de la Segunda Guerra Mundial. O sea, en esta clase nosotros vamos a ver solamente lo que son las causas, antecedentes y las características de la Segunda Guerra, ¿ya? Que ya sabemos entre qué año se realizó y sabemos que fue un nivel, a nivel mundial y el único territorio, digamos, terrestre en donde no hubo prácticamente combates fue en América. El resto de los continentes, bueno, en Europa, que fue el origen, en África, en el norte de África específicamente, en Asia y en Oceanía también hubo combates, y en los océanos. Partamos por los antecedentes, entonces. Antecedentes. ¿Ya? Aquí, cuando nosotros vemos los antecedentes, es la situación que se vivía, ¿ya? Antes de que comenzara esta guerra. Y nosotros sabemos que pasaron hartas cosas a nivel mundial. Entonces, lo primero es ver lo que sería la consecuencia de lo que fue la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra, que nosotros vimos el año pasado y que se desarrolló entre 1914 y 1918. ¿Ya? Ahora, las relaciones internacionales fueron difíciles. Acuérdense que aquí se enfrentaron la Triple Alianza y la Triple Entente, o lo que serían los imperios centrales y la Triple Entente, o países aliados que se le llamó también, y que aquí perdió lo que fue la Triple Alianza o los imperios centrales. O sea, Alemania fue derrotada. Esta situación de ser un país derrotado va a afectar a Alemania específicamente porque se le impusieron muchas condiciones en el Tratado de Versalles, ¿ya? Que fue firmado después que terminó la guerra, después del cese del fuego, en 1919. Ahora, Alemania fue considerada la responsable de la Primera Guerra Mundial, por lo tanto, se le impusieron distintas sanciones. Sanciones territoriales, sanciones económicas, sanciones militares. ¿Mm? Y en el fondo era impedir que Alemania volviera a, en otra palabra, iniciar un nuevo conflicto. ¿Mm? Entonces, las relaciones internacionales pasaron por un momento bien difícil porque, sobre todo con Alemania, porque los alemanes no estaban de acuerdo, obviamente, con todo lo que se les impuso a través del Tratado de Versalles. ¿Mm? Ahora, no nos olvidemos, como dije anteriormente, que Alemania resultó vencida en la Primera Guerra. Entonces, todo esto va a facilitar en cierta forma la llegada al poder de Adolf Hitler en el año 1933. Él llega al poder de manera, digamos, legal, ¿ya? Como canciller de Alemania. A nosotros diríamos en otra palabra como primer ministro, por decirlo de alguna manera. ¿Mm? Y esto significa el triunfo de un sistema totalitario como el nazismo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Empieza una política de expansión de los sistemas totalitarios que nosotros vimos en las clases anteriores. O sea, el fascismo que primero que todo empezó a expandirse, el nazismo y el estalinismo posteriormente. El que avanzara los sistemas totalitarios significaba que el sistema democrático estaba siendo débil, no había sido capaz
de contener los sistemas totalitarios, ¿ya? Entonces, esa es una característica que nosotros tenemos que pensar, porque uno dice, ¿cómo llegaron al poder? Llegaron al poder y legalmente, no hicieron un golpe de Estado, nada de eso, ¿ya? En este caso, Alemania, ¿ya? Ese sería antecedente. Ahora, ¿qué factores van a incidir en esta Segunda Guerra Mundial? Primero, lo que se habló del expansionismo y la carrera armamentista, ¿ya? ¿De qué hablamos cuando hablamos de expansionismo? Primero, que se cuestiona la eficacia o la eficiencia del sistema democrático, ¿ya? Por lo tanto, las ideas totalitarias van a empezar a desarrollarse. ¿Mm? Entonces, y a ser fuertemente apoyadas, y en este caso, al llegar Hitler al poder, alimentó en cierta forma un deseo de revancha por parte de Alemania, con el que había sido derrotada. Entonces, la idea era volver a hacer de Alemania lo que había sido antes, cuando había sido el gran imperio. ¿Mm? Entonces, por eso hablan del Tercer Reich después, ¿ya? De formar un gran tercer imperio de origen germano. Y que lo que hizo no respetó las prohibiciones impuestas por el Tratado de Versalles. Entre otras, por ejemplo, reorganizó el ejército alemán, fomentó la industria de guerra, algo que Alemania tenía prohibido por el Tratado de Versalles. ¿Mm? Entonces, todos los países al ver esta situación también empiezan una carrera armamentista, ¿ya? Por distintas potencias. Y por otro lado también está Italia. Italia también, Mussolini había llegado al poder en 1922. Por lo tanto, aquí ya tenía digamos, un trabajo ya más avanzado. Entonces, en Italia, Mussolini empieza un plan de modernización. ¿Para qué? Para preparar su expansión, fundamentalmente a territorios en África. Por otro lado, otra potencia que también tenía intereses imperialistas, expansionistas, era Japón. Y Japón, su objetivo era, acuérdense que Japón es una isla, y su objetivo era expandirse hacia el continente en Asia. Y su objetivo aquí fundamental, prioritario, era China. ¿Mm? China entonces fue ocupada en este caso, por Japón, siendo todavía un imperio, en el caso de China, ¿ya? Otro factor, dice, la fragilidad o debilidad del sistema democrático, ¿ya? La Sociedad de las Naciones fue el organismo antecesor de las Naciones Unidas, de la ONU, ¿ya? Y esta Sociedad de las Naciones, que también se le llamaba la Liga de las Naciones, los conflictos, pero que eh, no cumplió, que en 1938 anexa Austria y la zona checa de los Sudetes. Anexar significa que ellos en este caso, como Austria acuérdense que Hitler era austríaco, ¿ya? Tenían su mismo origen germano, y esto es parte de nuestro territorio, parte del pangermanismo, y anexaron. Este territorio es nuestro, lo anexamos, ya es parte de que es Alemania. Lo mismo ocurrió con la zona de los Sudetes. Ahora, este hecho, ¿qué hicieron? Uno dice, bueno, ¿qué hicieron los otros países? Porque anexó, ocupó un país y lo tomó para sí. ¿Qué hicieron los otros países? En este caso, potencias para apaciguar un posible conflicto. La idea de ellos era evitar una nueva guerra. Por lo tanto, reconocieron como legal esta anexión que hizo Alemania, con esta actitud pasiva de no hacer nada, no reaccionar. ¿Ya? Ese es un ejemplo. Entonces, como no pasó nada, Hitler, ¿qué hace? En el año 39 anexa Checoslovaquia. Ahora, estos países no existen ahora, existieron hasta una época en que van a cambiar y se forma la República Checa, Eslovaquia, etc. ¿Ya? Italia, por su parte, invade Etiopía en el año 1935. ¿Mm? Y Japón
como dijimos antes, en el año 37 inicia la invasión. Quiero sacar esto. Ya. Esta parte ya la alcancé a explicar, ¿ya? Que estamos hablando de los factores o las causas de la Segunda Guerra. Ya. Chiquillos, ustedes, esto es más o menos largo de explicar, así que para que vayan anotando o guardando alguna duda, pregunta o algún comentario, algún aporte que ustedes quieran hacer también, alguno de estos elementos, porque aquí está súper sintetizado. ¿Ya? Seguimos entonces. El otro factor fueron las políticas de alianzas, ¿ya? Aquí para las guerras siempre se necesitan por lo menos dos para comenzarlas, y se formaron dos bloques. ¿Ya? En el año 1936, Alemania firma con Japón el pacto anti-Comintern, o sea, anticomunista, ya de carácter anticomunista, al que luego se suma Italia. O sea, tenemos Alemania, Japón, Italia, ¿ya? Y en el año 1940 da origen al eje, o los llamados países del eje. Y este tratado se le llamó el eje Roma-Berlín-Tokio, o sea, las capitales de los países que lo integraban. Entonces, este eje Roma-Berlín-Tokio estaba formado por Italia, Alemania, Japón. Y esos eran los países del eje. Y la misma situación, digamos, en el mismo momento, en el año 39, Alemania firma un pacto de no agresión con la Unión Soviética. También se le llamó el Pacto de Acero. O sea, por un lado Alemania firma pactos con Italia y con Japón, pero por otro lado también firma pactos con la Unión Soviética, de no agresión. Este pacto de no agresión, por ejemplo, implicaba que ellos firmaban un pacto y que se iban a dividir Polonia, por ejemplo, ¿ya? Lo iban a dividir entre ellos y Polonia iba a desaparecer del mapa, como había ocurrido anteriormente en otras épocas. Tenemos entonces los países del eje. Y el otro bando estaban los llamados países aliados, ¿ya? Y que aquí estaba integrado por Francia, Gran Bretaña, y que posteriormente, porque va a ocurrir algo bien puntual, se va a sumar la Unión Soviética. Y más tarde se va a sumar Estados Unidos. Yo siempre les nombro los países, los principales potencias, pero siempre se van sumando otros países, ya sea a los del eje o a los aliados, ¿ya? Entonces aquí las potencias que se establecieron fueron, por parte del eje, Italia, Alemania, Japón, ¿ya? Y por parte de los aliados, Francia, Gran Bretaña, posteriormente la Unión Soviética y Estados Unidos también en el año 41. ¿Ya? Tenemos entonces los factores o causas, ¿ya? Que está todo lo que es la carrera armamentista, la fragilidad o la debilidad del sistema democrático y también estas políticas de alianzas, más todo lo que eran las relaciones internacionales en esa época. Estamos hablando de los años 30, 40. Ahora, esos son los factores. Ahora, ¿qué características? Vamos a ver las características. Aquí está cómo comienza esta guerra y también las diferentes etapas. ¿Ya? Primero, entre las características, ¿cómo comienza? El inicio. Es bien puntual. ¿Ya? El 1 de septiembre del año 39, Alemania invade Polonia. ¿Ya? Invade Polonia, ellos deciden aplicar esta política expansionista y se van a sus fronteras a invadir Polonia. Hitler, que confiaba que franceses y británicos o ingleses seguirían manteniendo la política de apaciguamiento, o sea, una política de evitar conflictos. Pero eso no fue así, por lo tanto, ¿qué hicieron Francia y el Reino Unido? Le dieron un ultimátum a Alemania y, como no reaccionó, el 3 de septiembre, o sea, 2 días después del año 39, le declaran la guerra a Alemania. O sea, Francia
Reino Unido o Gran Bretaña, le declara la guerra a Alemania. Y así comienza este conflicto bélico que va a durar hasta 1945 y que se va a desarrollar en otros continentes, como mencionamos antes, en África, en Asia, en Oceanía, aparte de Europa, que fue su origen. ¿Ya? Entonces hay un hecho bien puntual que da por iniciada la Segunda Guerra Mundial. Ahora, las etapas. Aquí tenemos etapas que tienen sus características propias. Como les digo, esta guerra de 6 años aquí está resumida así como bien, de manera bien sintética. Ya, tenemos entonces la primera etapa que le llamaron la Guerra Relámpago, entre el año 1939 y 1941. ¿Por qué relámpago? Acuérdense que esto significa que hay una guerra rápida, corta, rápida, así atacando y sin dejar que el enemigo reaccione. ¿Ya? Y dice, después de la invasión, Polonia fue repartida entre Alemania y la Unión Soviética, porque ese era el acuerdo que ellos tenían, ¿ya? De repartir Polonia. Los soviéticos, que en ese momento estaban aliados con Alemania, ocuparon Estonia, Letonia, Lituania y además invadieron Finlandia. Todos estos países están ubicados al norte de Europa. ¿Ya? Alemania, por su parte, ocupa Francia y además en esta etapa inicia una serie de bombardeos sobre ciudades inglesas, específicamente Londres y Coventry. ¿Ya? Digamos, a estas batallas, a estas guerras se le llamó la batalla de Inglaterra. O sea, cuando hablamos de la batalla de Inglaterra significan los ataques o los bombardeos que recibieron las ciudades inglesas, específicamente Londres, el que más recibió, por parte de Alemania. ¿Ya? Y Alemania e Italia siguen en el año 40, conquistan Hungría, Bulgaria, Rumania, Yugoslavia, Grecia. O sea, van expandiéndose, van avanzando no solamente en el norte de Europa, sino que también hacia el centro y el sur, como Grecia, que es un país que está al sur de Europa, en la península de los Balcanes. Tenemos entonces la primera etapa, que es guerra relámpago, ¿ya? O sea, por la rapidez y tratando de impedir que los países ocupados reaccionen, ¿ya? La segunda etapa se habla de una guerra de dimensión mundial. Y ahí vamos a entender por qué. Dice, a pesar de haber firmado el pacto de no acción con la Unión Soviética, Hitler consideraba a la Unión Soviética como su gran enemigo. Por lo tanto, inicia la llamada Operación Barbarroja. ¿En qué consiste? En que Alemania invade la Unión Soviética. ¿Ya? Sin embargo, la resistencia soviética, los efectos del crudo invierno, detuvieron las ofensivas alemanas, lo que en 1942 va a provocar la primera gran derrota de los alemanes. ¿Ya? Aquí van a incidir hartas cosas. La resistencia de los soviéticos, en este caso, políticas, por ejemplo, la de tierra quemada. Ellos iban no dejaban nada que le pudiera servir a los alemanes, quemaban todo. ¿Ya? Todo lo que podía servir quemaban para que si avanzaban los alemanes no les sirviera nada. Y están las condiciones climáticas. Los alemanes no estaban preparados para este crudo invierno. De hecho, hay documentales que uno puede revisar, porque hay mucha información, en que se ve a soldados alemanes con uniformes de verano, en un crudo invierno que tienen los europeos. ¿Ya? Estamos hablando de temperaturas bajo cero fácilmente. Y con la nieve, el barro, todo lo que implica no estar preparado para combatir más encima. Entonces, todo eso se fue sumando para que los alemanes fueran derrotados. Y está un hecho bien importante que es la incorporación de Estados Unidos a este conflicto, que ocurrió en diciembre del año 41, en que la flota naval estadounidense, que estaba estacionada en la base de Hawái, en Pearl Harbor, es atacada por Japón, ¿ya? Lo que va a provocar que Estados Unidos le declare la guerra a Japón en diciembre de 1941, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, por eso se habla de una dimensión mundial.
que ya está abarcando otros países, se está expandiendo a otros continentes. Entonces, aquí ya, en este caso, el Océano Pacífico, Asia, Oceanía, hay Oceanía con Hawái, en donde Estados Unidos tenía una base. ¿Ya? Entonces, acá tenemos primero la guerra relámpago y después lo que se llamó la guerra de dimensión mundial. Y una tercera etapa que es ya al término de la guerra. Entonces dice la derrota del eje. Acuérdense que los países del eje estaban conformados por las potencias Italia, Alemania, Japón. Ya. Veamos entonces. En 1943 los aliados, o sea, Reino Unido, Francia y Estados Unidos ya a esta altura, desembarcan en la isla de Sicilia. Esto está en Europa, al sur. Meses después Italia firma el armisticio o el cese del fuego. ¿Ya? Italia, acuérdense que era parte de los países del eje. El 6 de junio de 1944, los aliados llevan a cabo el desembarco en Normandía, ¿ya? Que se llama, o se le llama el día D. Entonces aquí, esto es bien importante porque ya llegan a este desembarco, va a provocar muchas víctimas de ambos bandos y la idea aquí es ocupar y de ahí expandirse por el resto de Europa, ocupando y, digamos, expandiendo las fuerzas aliadas. ¿Ya? En este caso, digamos, este ataque fue planificado por las fuerzas, fundamentalmente por Estados Unidos e Inglaterra. Así que ahí el día D, acuérdense, se refiere al 6 de junio del año 44. Ya, aquí es bien importante destacar que la intervención de Estados Unidos, la labor de los aliados, el avance soviético en Europa, desde, digamos, la zona oriental hacia el occidente de Europa, van a cambiar el curso de la guerra. ¿Por qué? Porque van a caer las defensas de los alemanes, ¿ya? Y en distintos sectores de Europa se van a recuperar territorios que los alemanes habían ocupado, ¿ya? Por parte de los aliados. Recuerden que Estados Unidos va a ser un elemento muy, muy importante. ¿Por qué? Porque va a colaborar con todo lo que es armamentos, soldados, todo lo que significa medicamentos, alimentos, ¿ya? Que se necesitan para la guerra. O sea, va, en cierta forma, que es una palabra, va a refrescar un poco todo lo que se necesitaba para la guerra, porque a ellos no les había afectado prácticamente nada. ¿Se fijan? Mientras que Europa sí llevan ya hartos años con guerra y recuerden que la industria, la parte agrícola no produce estando en guerra. Finalmente, en abril del año 45, Berlín fue bombardeada. Acuérdense que Berlín es la capital de Alemania. ¿Ya? En su búnker, y Alemania finalmente firma la rendición. Esto es en abril de 1945. Sin embargo, la guerra aún continuaba, ¿ya? En Asia. ¿Por qué? Porque Japón no se rindió al mismo tiempo que Alemania, ellos siguieron combatiendo y recuerden que ahí también influye mucho la característica que tienen los japoneses, el sentido del honor, ¿ya? El que el rendirse era un deshonor y ellos preferían morir antes que rendirse. La imagen del emperador también, porque en esa época el emperador todavía era considerado prácticamente un dios viviente, ¿ya? Son otras ideas, en otra época. Ahora, ¿qué hizo Estados Unidos? Ahí ustedes se van a acordar ahí. Estados Unidos lanza, usando estas nuevas armas, 2 bombas atómicas. La primera sobre Hiroshima y la segunda sobre Nagasaki, el 6 de agosto y el 9 de agosto de 1945, pensando en todo el daño que esto va a provocar, ¿ya? Daño que no solamente es en el momento, sino que también a las personas que sobrevivieron también les van a quedar secuelas de tipo genético. Entonces, todo lo que implica la radiación, ¿ya? Y ¿qué es lo que hace Japón? Esto ocurrió a comienzos de agosto. Japón, casi un mes después, el 2 de septiembre, firma su rendición y al firmar la rendición finaliza lo que es la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya?
Entonces tenemos estas etapas que serían la guerra relámpago, el conflicto que se hace de nivel mundial, la derrota del eje, ¿ya? Y tenemos otra característica que es, esta guerra fue sin precedente, o sea, no hubo otra guerra antes que tuviera las características de esta guerra. Por ejemplo, la capacidad destructiva del armamento utilizado. En ninguna guerra antes se usaron bombardeos así masivos, no tripulados, el uso de las armas nucleares, bombas atómicas, los campos de concentración y toda la crueldad que se hizo uso, digamos, en estos campos de concentración, los experimentos que se hicieron, etcétera. Todo eso antes no había sido de la envergadura que fue acá, ¿ya? Por lo tanto, dentro de esto, ¿qué cosas se puede destacar? Nuevas estrategias, ¿ya? Los avances tecnológicos de la primera mitad del siglo XX permitieron la aplicación de radares para localizar artefactos a distancia, el sistema de bombas dirigidas, la energía atómica, el perfeccionamiento de armas como el tanque, la aviación. Si ustedes recuerdan, en el caso de la aviación, si uno compara imágenes de los aviones de la Primera Guerra con los aviones de la Segunda Guerra, hay un cambio pero abismal, muy grande, ¿ya? Todo esto entonces va a permitir el avance terrestre y aéreo de los grupos que contienen una guerra. Otra característica es la propaganda de guerra, como el uso de afiches, carteles, películas, el uso de emisiones radiales. Acuérdense, la radio es un elemento bien importante. ¿Para qué? Para convencer a la población de la necesidad de la guerra y para mantener en alto la moral de los soldados, para pedir apoyo, etcétera, ¿ya? Entonces, bien importante en este caso de los medios de comunicación que existían en la época. Se hicieron películas para fomentar, digamos, la razón de por qué se peleaba. Y la otra característica que podemos destacar es participaron acá. Se habla de que 80 millones de hombres fueron reclutados por distintos ejércitos para combatir, ¿ya? Y lo otro que una gran cantidad de mujeres entraron a ingresaron a trabajar a las industrias de armamentos, ¿ya? Entonces, es bien importante que en la Primera Guerra también habían trabajado, pero ahora ya era algo más habitual. ¿Se acuerdan que con la Primera Guerra empezaron a participar en estas fábricas de armamento y así fueron adquiriendo, a través de esto, fueron adquiriendo o luchando por adquirir derechos políticos, el derecho a voto, por ejemplo, ¿ya? Ahora vienen algunas imágenes, chiquillos, las vamos a ir viendo. Aquí hay un mapa de la mundial que aparece en los países. Acuérdense que aquí uno tiene que fijarse bien en los colores, ¿ya? En este caso, el color verde son los países aliados, y nosotros estamos entre los países que apoyaron a los aliados. Y de hecho Chile, en el gobierno de Juan Antonio Ríos, le declara la guerra a Japón. O sea, no hubo guerra, pero Chile le declaró la guerra a Japón, ¿ya? No hubo miedo, pero sí como parte de eso. Y además que Chile apoyó con elementos como cobre, como salitre, con todo lo que podía apoyar, en este caso a Estados Unidos. O sea que no apoyaron ni a un bando ni a otro. ¿Ya? Eso significa ser neutral en el caso de una guerra. Y otros que en el caso del eje son los países que están en color amarillo. Entonces uno va viendo ahí cómo fue la ocupación, los países, los tres que ocuparon, donde está Japón, por ejemplo. Uno lo ve, Japón ocupó lo que sería la península de Corea, China, ¿ya? ¿Te fijan? Entonces uno ve el mapa y va leyendo y puede ver el mapa. Y este mismo yo lo encontré y el mismo que aparece, por ejemplo, en el texto, para que también lo vean ahí más fácilmente, ¿ya? Y vamos a ver otras imágenes, por ejemplo, acá tenemos la declaración de guerra de los países aliados, o sea, un titular de un diario en que Inglaterra y Francia le declaran la guerra a Alemania, ¿ya? Entonces, ahí para que algunas imágenes. Después viene la Polonia por parte de Alemania, ¿ya?
eh, un afiche de la Segunda Guerra Mundial, siempre era como para motivar, para incentivar, para la participación de las personas, etcétera, etcétera. Por lo que se colocaban en todas las formaciones. Incentivar la participación. Aquí, perdón, aquí. Esta es una imagen de lo que llamaba Batalla de Inglaterra. Hay dos imágenes. No se quiere quedar. Ahí. La imagen aérea, daño provocado también. Aquí, en el caso de Londres, tenían metro, por lo tanto la gente ocupó el metro como refugio subterráneo, ¿ya? Así que por lo menos se sonaban sirenas para avisar y la gente tenía que ocultarse y protegerse, ¿ya? Ahora, Alemania, en este caso, la Inglaterra, cosa que no se defendía. Recuerden que Inglaterra es una isla, ¿ya? Está separada. Y eso, en Profe, cierta manera, a disculpe, lo mejor profe, les lo ¿podría repetir hizo eso más que daño. se nos fue el audio? Oh, ¿la parte de qué? ¿La batalla de Inglaterra? Sí, pasadito después del metro, Ah, que los ingleses lo ocupaban como cuartel antibomba, sí, y ahí se nos el empezó a caer metro un poco el audio. como, sí, como protesta que uno puede encontrar de todo lo que ocurrió en esta guerra. Por imagen de lo que viene, lo que hablamos ya con la invasión entonces de los países aliados en Normandía, que es en territorio que corresponde, estaba ocupado en ese momento, que es de Francia, y en esa parte se decidió invadir y de ahí desplazarse por el resto de Europa. Son tácticas que estudiaron tomando en cuenta todo, hasta el clima, porque la fecha era otra, pero el clima no los apoyó, así que tuvieron que cambiarla, etc. ¿Ya? Y acá aparece, estos son tres líderes de la época, en que se reúnen para establecer condiciones de paz. Está el primer ministro, si vemos desde mirándolo de frente, de izquierda a derecha, el primer ministro inglés, Winston Churchill, después el presidente Roosevelt y Stalin, ¿ya? Que en esa época estaban liderando todo este movimiento, ¿ya? Esa es una conferencia que se hicieron, ¿no? Y la bomba atómica en Hiroshima, aquí en no, y la última, el fin de la guerra, que se firma en un barco, ¿ya? En un barco, el Missouri se llama, ¿ya? Y ahí Japón, digamos, la rendición. No va el emperador, porque el emperador no asiste a estas ceremonias, sino que va un representante de ellos. Y ahí aparece la imagen en que Japón firma su rendición, ¿ya? Eso sería ahora. Para la próxima clase nos quedan las consecuencias de esta guerra, ¿ya? O sea, todo así, traté de hacerlo como bien ordenado porque es mucha información. Y nos irían quedando entonces las consecuencias de esta Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Estaríamos entonces, si tienen dudas, chiquillos, consultas, Profe, dudas, díganme. ¿en qué Te escucho. momento Italia se cambia de bando y con Es qué que hecho? Italia, es que acuérdate que Italia, cuando mencionamos, hay que firmar el armisticio. Ya no pudo defenderse más, firma el armisticio y ya no ataca a los aliados. ¿Ya? Ya, Fue gracias. derrotado. Ya no pudo, digamos. Entonces, acuérdense que el armisticio es el cese del fuego.
¿Ya? Estaríamos Profe, yo casi tengo una listos, duda. profe. O sea, más que una ¿No? duda de una consulta. Escuché dos voces. ¿Qué? ¿Un aporte? ¿Qué cosa? Dígame. Sí, ¿conoce alguna película o algún libro que nos sirva para complementar lo que usted nos ha dicho de la Segunda Guerra? Mira, aparte del libro, ustedes, hay varios documentales. El National Geographic tiene varios, donde uno ve que se llaman Apocalipsis, y es en una hora a uno lo resumen todas las, ¿ya? Esos son de los mejores. Pero uno hay hartos, pero ese es de los mejores, ¿ya? Así que si lo pueden tener, el Nat Geo, National Geographic, se llaman Apocalipsis, la segunda. Y de hecho hay de la primera también, ¿eh? Tienes que colocar la Segunda Guerra Mundial y se divide en varios, pero hay documentales en que uno en una, y de hecho en Netflix también hay, Sí, en Netflix también hay en bastantes. una hora, sí, en una hora y tiene la segunda versión completita, ¿ya? Ahora, uno no, es que entendamos qué pasó, por qué pasó y las consecuencias que trajo, esa es la idea, ¿ya? No ver esto así como porque sí nomás, porque, no sé, pues, hay que estar en el programa, no, sino entender y sobre todo las consecuencias que trajo a futuro, ¿ya? Así que lo primero, chiquillos, el texto que ustedes tienen, que es la base para todo, y después ya buscan información en distintos ámbitos, por ejemplo, en donde uno puede encontrar documentales, y de estos temas hay harto, entonces uno puede ir ahí regordearse, como les digo, ¿ya? Sí, hay harto En ese material. tema. Rescatando al Harto. soldado Ryan, es súper realista. Profesora, estamos en la hora. Y ya, estaríamos listos Capitán entonces. América.